Hola, bienvenidos a su podcast Mundos Construidos, donde hablamos sobre los espacios y las arquitecturas que nos muestran lo invisible, desde lo construido hasta lo imaginado. Exploramos territorios, ciudades y edificios, reales e imposibles, porque hay lugares con historia y hay historias que solo nacen en ciertos lugares. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos y gracias por acompañarme el día de hoy a un nuevo episodio de su nuevo podcast favorito. Este es el episodio número 22 y que por cierto será la última entrega de este año 2025. Así que a todos los que me ven y escuchan desde donde quiera que estén, muy feliz año 2026. Esperando que por supuesto tengan mucha salud y mis mejores deseos en este nuevo año que viene, en este nuevo ciclo y en este mundo construido loco. Espero que estén muy bien y que se cumplan todos sus deseos, ¿ok? Pásenla muy bien. Hagan lo que hagan, si celebran, si no celebran, si se la pasan viendo series, si se la pasan cenando, si se la pasan haciendo lo que sea, pásenla muy, muy bien. Les mando un abrazo y deseando que todos cumplan sus metas en este nuevo 2026. Y entonces, aprovechando que estamos en el último día del año, 31 de diciembre, que es el fin del año 2025, el día de hoy también les voy a contar lo relacionado con una estructura donde el nombre con el que se le conoce de forma popular sugiere o vaticina también el fin, pero del mundo. Así que, ¿qué les parece si vamos directamente al tema, ¿no? Para cerrar con todo este año y para que ya se vayan a preparar su cena o vayan a comprar sus uvas, su vino o lo que necesiten para el día de hoy. Entonces, vamos al tema y a lo que les truje. Empezamos así. En el archipiélago de Svalbard, justo a medio camino entre Noruega continental y el Polo Norte, se construyó una estructura tan remota que solamente se encuentra rodeada la mayor parte del año de nieve y de oscuridad. Se trata de una construcción de concreto que apenas se asoma por la ladera de una montaña. Sencilla en apariencia, pero bastante misteriosa, ya que su existencia ha alimentado un sinfín de teorías, críticas, y que muchas personas incluso la comparan con una especie de arca de Noé moderna. Y es que esta estructura, aunque no protege a los animales de forma directa, sí guarda algo muy pero muy importante para toda la humanidad, ya que en su interior se almacenan al momento más de 1.3 millones de muestras de semillas vegetales, lo que representa más de 6.000 especies distintas y material genético originario de más de 220 regiones del planeta, enviado al menos por 87 países. Esta es la bóveda global de semillas de Svalbard, o popularmente conocida como la bóveda del fin del mundo. Un nombre que, como pueden ver, sin duda es más rimbombante, aunque lo que verdaderamente debería estar resonando es la advertencia implícita que sugiere su nombre, el fin del mundo, ya que es algo que nos evoca que esta estructura pudiera ser el último refugio desde donde reiniciar la agricultura en caso de una catástrofe, a nivel regional o incluso a nivel mundial. Así que, ¿qué les parece si con esto en mente, si comenzamos con el episodio? Acompáñame a conocer este mundo construido que de hecho podría reconstruir al mundo. Y bueno, te adelanto que si estás pensando que esta es una estructura que no va a servir de mucho y que solamente está de adorno para elaborar teorías conspirativas o imaginar un escenario tipo posapocalíptico de ciencia ficción, pues también te digo que la realidad nos está alcanzando y bastante rápido. Ya que como sabemos, pues el planeta está sometido al cambio climático, donde surgen inundaciones, sequías y otros desastres naturales, e incluso también pues estamos expuestos a otros tipos de crisis devastadoras como pueden ser las guerras, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Por lo que de hecho, ya hubo un país que retiró sus semillas debido a la catástrofe que ocurrió en su territorio. Y que en un momento más te lo cuento. Esto solamente te lo adelanto para que veamos la importancia que tiene esta misteriosa construcción ubicada cerca del Polo Norte. Pues bien, para empezar a entender este mundo construido, hay que aclarar que la bóveda global de semillas de Svalbard no es un centro de estudios científicos ni nada por el estilo. Su función, en términos simples, es como la de una caja fuerte, la de un banco, pero que en lugar de guardar tu dinero, guarda tus semillas. O mejor dicho, las semillas de un país u otro banco genético regional.
de modo que si sus colecciones o muestras originales se llegasen a perder por desastres naturales, guerras u otros eventos lamentables, pues se puedan recuperar. Y que aquí pues también vale la pena explicar que esta no es una bóveda abierta al público en general, es decir, no puedes ir, tocar la puerta o enviar por correo tus semillas y guardarlas así nada más en lo que pasa el invierno y sacarlas después, ya que la construcción en sí está pensada para ser un depósito a largo plazo, donde las semillas quedan almacenadas bajo condiciones de caja negra. Es decir, los únicos que pueden retirarlas son los depositantes originales y mientras tanto nadie más puede manipularlas. Así que con esto como contexto te voy a contar cómo nació este proyecto, cómo es y qué historias giran en torno a él. Ya que como muchas de estas iniciativas, y pues por supuesto esta no es la excepción, este búnker, la bóveda del fin del mundo, también guarda dentro y fuera de sus espacios un buen número de teorías, críticas, intereses, áreas grises y preguntas que definitivamente no son tan sencillas de responder. Entonces, ¿qué te parece si para comprender mejor la iniciativa y el origen de la bóveda del fin del mundo, hay que retroceder pues algunas décadas antes de su construcción definitiva en el año 2008? La historia comienza con la preocupación creciente por la pérdida de diversidad agrícola en el siglo XX, ya que a medida que la agricultura moderna se intensificaba con cultivos de alto rendimiento, miles de variedades tradicionales de semillas fueron quedando al borde de la extinción. De esta manera, científicos visionarios y preocupados por este fenómeno, como lo fue el ruso Nikolai Vavilov, que desde hace más de 100 años, específicamente en 1921, fue uno de los fundadores de los primeros bancos de semillas, recolectando y guardando muestras de todo el mundo para protegerlas. Y que incluso aquí hay una anécdota bastante interesante acerca de este banco de semillas, que ahora lleva por nombre Instituto Vavilov de Recursos Genéticos de Plantas, y que aún opera en San Petersburgo, ya que de acuerdo a algunas investigaciones, durante el asedio nazi de Leningrado entre 1941 y 1944, científicos del instituto protegieron las cámaras del banco de semillas sin comerse ni una sola muestra, a pesar de estar muriendo de hambre. Y que de hecho, lamentablemente, así sucedió, ya que algunos científicos murieron rodeados de sacos de arroz y trigo que no se atrevieron a tocar por ética científica, y que este hecho es considerado como uno de los actos de preservación científica más heroicos de la historia. Entonces, hasta ahí esta anécdota, y retomando un poco con el tiempo y desde la creación de estas iniciativas, prácticamente cada país estableció sus propios bancos de germoplasma, que este es el nombre técnico que se le da al conjunto de material genético hereditario, mismo que permite conservar, reproducir y mejorar una especie vegetal o animal, y que en el caso de la bóveda se trata exclusivamente de la conservación de semillas. Y que sin embargo, pues estas instituciones, estos centros, no están exentos a los riesgos locales como lo son las guerras y los desastres naturales, como te he venido diciendo, pero tampoco están exentos a problemas económicos o simplemente fallas en su infraestructura, mismos pues que pueden comprometer o incluso destruir las muestras que albergan en su interior. Por lo que desafortunadamente la historia tiene ejemplos lamentables de estas pérdidas, por ejemplo durante la guerra en Afganistán y la invasión de Irak por parte de los gringos, pues se destruyeron colecciones importantes de semillas de esos países y de los que no había otros duplicados depositados fuera de sus territorios, perdiéndolos pues definitivamente para siempre. Otro de estos casos pues sucedió también en el año 2006, donde el Banco Nacional de Filipinas se inundó por un tifón y luego se incendió en 2012, perdiendo muchas de sus muestras únicas. Así que en cada ocasión que un banco es dañado, pues están desapareciendo variedades de especies de semillas que podrían ser cruciales para el futuro de la alimentación y de las cuales en estos dos casos no hay copias de respaldo por mala fortuna. Así que este tipo de acontecimientos impulsó a la comunidad científica internacional a buscar una solución a nivel global, que consistiría en construir un depósito de seguridad alejado de zonas de conflicto y desastres donde pudieran resguardarse estos duplicados de semillas de todos los países.
Desde entonces, la idea de un almacén mundial de semillas comenzó a tomar forma. Esto sucedió en la década de los años 80 del siglo XX, donde uno de sus mayores promotores, el científico estadounidense Cary Fowler, que es experto en diversidad agrícola, pensó en un refugio a largo plazo para las semillas de todas las regiones del mundo. Entonces, en esa misma década, el Centro Nórdico de Recursos Genéticos, que entonces se llamaba Banco Nórdico de Genes, realizó un experimento pionero para estos fines de preservación, ya que en 1984 depositó copias de algunas semillas escandinavas en una mina de carbón abandonada en Svalbard. Así que a unos 50 metros de profundidad, en la oscuridad y bajo las tierras heladas de Svalbard, se colocó un contenedor de acero con semillas noruegas, suecas, finlandesas, danesas e islandesas. Entonces, a partir de ahí, con ese depósito de emergencia experimental, se demostró que en ese archipiélago con su permafrost, es decir, con sus suelos congelados permanentes, además de su lejanía y su aislamiento, podía funcionar como una bóveda natural, por lo que de hecho esa pequeña colección de semillas permaneció años bajo el hielo sin mayor alteración. Por lo que esta iniciativa que se trabajó a nivel regional demostraba los beneficios de mantener las semillas bajo esas condiciones naturales. Pero también comenzarían a surgir ciertas preocupaciones importantes como los problemas de seguridad obvios en minas abandonadas, como pueden ser derrumbes y la presencia de gases, entre algunos otros. Por lo que se necesitaba algo más seguro y más ambicioso para llevar a cabo los planes de preservación del germoplasma al siguiente nivel. Así que esas iniciativas de los años 80 fueron el detonador de algo mucho más grande. Pero no sería sino hasta el año 2001 que países de todo el mundo, incluyendo a casi todos los productores agrícolas importantes, concluyeron las negociaciones de un acuerdo histórico que se le conoce como el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, ¿no? Vaya nombrezote. Pero bueno, ese tratado entró en vigor en el año 2004, estableciendo un marco legal para compartir semillas a nivel global y entonces asegurar su conservación. En este punto, al reconocer la responsabilidad internacional conjunta de preservar el patrimonio genético agrícola de la humanidad, ese mismo año la organización internacional Crop Trust, el Centro Nórdico de Genes, el NordGen, junto con el gobierno de Noruega, presentaron un estudio de viabilidad que concluyó que Svalbard era el lugar ideal para un depósito global de semillas, el cual sería financiado y construido íntegramente por el gobierno noruego a un costo relativamente barato para una obra de tal magnitud y de tal importancia, que fueron unos $9 millones de aquel momento. Así que para dar paso a la construcción del proyecto para la bóveda global de semillas de Svalbard, que comenzó en el 2006, se empezó por dinamitar la roca de la montaña Platoberget, cerca del pueblo de Longyearbyen, donde se empezaría a dar forma a los túneles y a las cámaras protegidas por el permafrost. Recordemos que las razones que convergieron para que la bóveda del fin del mundo se construyera en esa región son varias. En primer lugar, su ubicación. Para empezar, el archipiélago se encuentra a 78 grados de latitud norte en una zona geopolíticamente estable y desmilitarizada, lejos de otras regiones del mundo que están en conflicto o con gran actividad sísmica. También es una zona que podría funcionar bien logísticamente, ya que aunque este sitio es relativamente remoto, el aeropuerto comercial más cercano se encuentra en el mismo poblado de Longyearbyen, lo que facilita el envío de las semillas. De hecho, ahorita que les estoy mostrando unas imágenes, la pista del aeropuerto se ve a algunos cientos de metros de la bóveda, o sea, muy cercano, o sea que sirve bastante bien que haya este aeropuerto cerca para depositar las semillas en cuanto lleguen. También, otro de los puntos que les comentaba y que es muy muy importante es el permafrost, ya que se trata de un suelo que permanece congelado todo el año. De esta manera proporciona un enfriamiento natural de la roca donde se alojaría a la bóveda. Y además, como capa extra de seguridad, la entrada a las instalaciones se encuentra a unos 130 metros sobre el nivel del mar, previendo incluso que si el peor escenario de que el cambio climático elevara los océanos, el agua no alcanzaría a entrar en el depósito, ¿no? O al menos eso se espera. Porque aun con la planificación del sitio para la situación más desfavorable,
la bóveda no ha quedado exenta de ciertos problemas que no se imaginaron que sucederían y que en unos minutos más te los comparto. Pero antes de llegar a ello, me interesa compartirte con mayor detalle cómo se compone en lo general este mundo construido. Para empezar, la bóveda global de semillas de Svalbard fue diseñada por el arquitecto Peter Soderman y construida por la compañía Leonard Nielsen y Sonner bajo la dirección de Statsvik, que es la entidad estatal gestora del proyecto. Entonces, como vimos antes, la bóveda del fin del mundo está ubicada a 130 metros sobre el nivel del mar, pero también está dentro de una excavación a otros 125 metros en horizontal dentro de la montaña, donde un túnel de acceso construido de concreto armado aparente conduce a las bóvedas de almacenamiento. Esta estructura sobresale levemente del exterior de la montaña Plateau Berget, fundiéndose visualmente con ella, y está orientada hacia el fiordo de Adventfjorden, dejando ver solo una parte del prisma que se pierde rápidamente en la nieve, haciendo de este un edificio brutalista que armoniza con el paisaje frío que lo rodea. Ahora, antes de acceder por el túnel hacia las bóvedas, en la fachada el elemento visual más reconocible de la estructura es su acceso intervenido artísticamente, ya que por encima de las puertas reforzadas de la entrada, la artista Vibeke Sane instaló una pieza llamada repercusión perpetua, y que consiste en varios paneles de acero inoxidable, espejos y prismas que reflejan la luz solar, y que mediante fibras ópticas y luces LED emiten un resplandor azul verdoso hacia el cielo, imitando una aurora boreal, simbolizando que en su interior late una chispa de vida y esperanza permanente. Pero esto no es solamente un ardid estético, ya que también se asegura que en caso de una nevada extrema siempre pueda localizarse la entrada visualmente gracias al reflejo de las luces. Entonces, ahora sí, accediendo al interior, primero nos encontramos con un espacio que es el portal, que se utiliza para almacenar parte del equipo que utilizan las personas encargadas de colocar las cajas hacia el interior. Este espacio ya es parte del túnel al que se asciende levemente ya que está en una ligera pendiente. Después, se llega a una puerta que da acceso al túnel propiamente, donde ahora se desciende al interior de la montaña hasta llegar a un espacio que tiene por nombre la Habitación Aurora Boreal, y que antes de las modificaciones del año 2019 servía para alojar todos los sistemas técnicos como son la electricidad, la ventilación y el enfriamiento, que son los que mantenían en funcionamiento al complejo. Entonces, de esta manera y cruzando este espacio, la Habitación Aurora Boreal, se llega a una nueva puerta que da pie al vestíbulo de las 3 bóvedas de almacenamiento con las que cuenta la estructura, que este espacio se le conoce como la catedral. De este modo, este vestíbulo da acceso a las 3 bóvedas mediante puertas reforzadas tipo exclusa, para ahora sí finalmente llegar a cada una de las cámaras, en las que actualmente solo una se ha usado como almacenamiento, teniendo las otras 2 como expansión a futuro, esperando que haya más depósitos de semillas a lo largo del tiempo. Entonces, ya en el interior de la bóveda número 2, estanterías repletas de cajas metálicas se alinean en los pasillos de la cámara helada, mismas que contienen los más de 1.3 millones de semillas que están selladas dentro de sobres de aluminio que a su vez están depositadas en cajas herméticas. Ahí cada caja pertenece a un depositante, que puede ser la colección nacional de un país o el banco de algún centro de investigación. Estas cajas están debidamente etiquetadas con el nombre del banco genético, el país, el tipo de semillas y su variedad. Así que prácticamente cada cultivo importante para la alimentación humana tiene aquí su copia de seguridad. También, entre otros de los detalles más particulares de la construcción, están las puertas mismas que son dobles, herméticas y bastante pesadas, y que fueron pensadas para resistir explosiones o intentos de intrusión. Además, que toda la estructura fue pensada para soportar desastres naturales, ya que según algunos sitios puede resistir terremotos de hasta magnitud 10 en la escala Richter, impactos de bombas e incluso la radiación de una tormenta solar intensa. Igualmente, si por algún motivo fallara el suministro eléctrico y los sistemas de clima artificial que mantienen una temperatura estable al interior de menos 18 grados centígrados, el entorno puede encargarse de ello, digamos, naturalmente. Esto mientras se hacen las reparaciones necesarias, manteniendo las cámaras lo suficientemente frías en torno a menos 3 grados, lo que evitaría que las semillas se descongelen rápidamente.
Y que por cierto, la bóveda en general permanece en silencio y oscuridad la mayor parte del tiempo, ya que solo unas pocas veces al año, se dicen los sitios, los técnicos del Nordgen entran para acomodar nuevas cajas en los estantes y que se dice solamente se abre la bóveda unas 3 o 4 veces al año. Entonces, como te decía, solamente un tercio de la bóveda está ocupada actualmente, por lo que en total el espacio tiene capacidad para albergar unos 4.5 millones de muestras, lo que equivaldría a unas 2.500 millones de semillas individuales. De modo que la bóveda del fin del mundo puede seguir recibiendo depósitos por muchas décadas más, manteniendo a salvo las valiosas copias de estas semillas. Y que aquí, adelantándome un poco en la línea de tiempo y como te comenté hace un momento, este complejo tuvo una ampliación, o mejor dicho, se complementó con un edificio adjunto que fue terminado en el año 2019 y que está situado a algunos metros del acceso de concreto, y también que fue diseñado por la reconocida oficina noruega de arquitectura Snøhetta. Este edificio fue construido para facilitar el proceso de registro y recepción de las semillas antes de depositarlas en las bóvedas al interior de la montaña, además de servir como oficinas para el personal administrativo y donde ahora se alojan las instalaciones que mantienen en funcionamiento el edificio principal. Es decir, todas esas instalaciones se movieron de la habitación Aurora Boreal que te comenté hace un momento hacia este edificio adjunto nuevo. Entonces, esta ampliación fue construida de forma elevada para aprovechar la pendiente del terreno, además de que así se pueden evitar las inundaciones si el permafrost se llega a derretir. Y por supuesto, para mantener alejados los sistemas que emiten calor. Esto para que las cámaras pues se mantengan siempre seguras. Por su parte, este edificio nuevo está sostenido por columnas de acero en diagonal que reposan sobre una base de concreto. Y que aquí esta nueva estructura realmente no trata de pasar desapercibida como sucede con el edificio principal, sino que esta sobresale del paisaje. Ya que aunque la forma en general fue diseñada para ser lo más simple posible, el material utilizado para su revestimiento es de un acero negro que se tornará de un color rojizo con el paso del tiempo debido a la oxidación. Entonces, como ves, estas estructuras son contrastantes entre sí, pero pues bastante discretas formalmente. Así que esto les puedo compartir por el momento de la arquitectura y las formas en general de la bóveda del fin del mundo, que a los que me están viendo desde YouTube les dejé una grabación de un tour virtual que ofrece la página de la bóveda, y que por ahí en la descripción del video les voy a dejar el enlace para que vayan a visitarla y pues se den su recorrido virtual, que está bastante interesante. Pero bueno, una vez que ya conocimos cómo es la estructura en lo general, y regresando a febrero del año 2008, la bóveda de 1.370 metros cuadrados construidos abrió sus puertas formalmente mediante una ceremonia a la que asistieron algunos dignatarios internacionales, acto en el cual también llegaron las primeras cajas con semillas, almacenando unas 320,000 muestras solo el día de la inauguración. En esas cajas iniciales se encontraban, solo por mencionar algunos, variedades de arroz de Filipinas, trigo de México, sorgo de Nigeria, frijoles de varios países centroamericanos y muchas más variedades de distintos países, lo que indicaba claramente que la iniciativa y la cooperación internacional había sido totalmente exitosas. Sin embargo, y sin que nadie lo anticipara, el cambio climático, uno de los peligros que la bóveda pretendía anticipar, se hizo presente en las puertas del complejo. Esto sucedió apenas 8 años después de inaugurada la bóveda, ya que en el otoño del año 2016 la región experimentó temperaturas anormalmente cálidas y lluvias intensas en lugar de las nevadas tradicionales, por lo que el calor provocó el derretimiento de parte del permafrost exterior, y en el transcurso de una noche el hielo derretido se infiltró por el túnel de acceso de la bóveda del fin del mundo. Sin embargo, el diseño del túnel, que fue planeado para estar ligeramente inclinado hacia arriba en el acceso, es decir, con una pendiente en su recorrido, mantuvo a raya al agua, además de que el líquido se congeló nuevamente antes de alcanzar las cámaras interiores, y afortunadamente pues no llegó a dañar las semillas. Y que este acontecimiento, por supuesto, pues fue noticia a nivel mundial y despertó las alarmas de la comunidad científica, ya que en un lapso de tiempo relativamente corto de la bóveda ya en funcionamiento,
esa que se supone debería ser indestructible e inexpugnable, pues estuvo en serio peligro. Y aunque los responsables aseguraron que las semillas seguían seguras, reconocieron que el permafrost ya no es tan permanente, ni tan predecible como te acabo de comentar, por lo que este susto y esta llamada de atención por parte del calentamiento global hizo que se tomaran acciones inmediatas. Y que aquí nada más como dato te quiero comentar y que investigando un poquito más, el permafrost se considera como una zona de suelo que permanece a 0 grados o por debajo de los 0 grados centígrados al menos 2 años consecutivos. Y de hecho hay zonas de permafrost continuo, discontinuo y esporádico. Así que esta zona de Svalbard pues quizá ya podría considerarse como una zona discontinua, ¿no? Probablemente por pues estas situaciones atípicas. Pero entonces, retomando, y ahora que ya había pasado este accidente donde entró agua a las instalaciones, entre los años 2017 y 2019 se invirtieron cerca de $20 millones en obras de mejoramiento para reforzar la bóveda ante un inminente futuro más cálido. Así que se impermeabilizó y se sellaron las fisuras por donde penetró el agua al túnel de acceso, y también se removieron algunos equipos eléctricos que pudieran generar calor que pudieran incidir en la temperatura controlada al interior. Adicional a esto, se instaló un nuevo sistema de drenaje y se construyó un nuevo cuarto de máquinas cercano a la entrada, mismo que contiene bombas de achique de alta capacidad en caso de una inundación. Además que se construyó el edificio adjunto diseñado por Nogeta que te comenté hace unos minutos. De esta manera, para el año 2019, cuando todas las mejoras fueron terminadas, la bóveda del fin del mundo estaba todavía mejor preparada para el cambio climático, lo cual se ha venido comprobando en años recientes, esto debido a los cambios de temperaturas sin precedentes que se siguen presentando en estas zonas del Ártico. Pero, además de este incidente con el clima y apenas un año antes de este acontecimiento, en el año 2015, sucedió uno de los capítulos que dejaron en manifiesto la gran importancia que tiene la bóveda global de semillas de Svalbard. Eso tuvo su origen desde el año 2011, cuando la guerra civil desatada en Medio Oriente, específicamente en Siria, puso en peligro a uno de los bancos de semillas más importantes del mundo ubicado en ese país. Ya que el acceso al Centro de Investigación Agrícola Icarda, ubicada en Alepo, fue comprometido debido a que el conflicto había devastado los alrededores del lugar, dañando parte del complejo y definitivamente perdiendo el ingreso a las cámaras de semillas, dejándolas en el abandono, mismas que albergaban variedades antiguas de trigo, cebada y otros cultivos adaptados a esas zonas áridas. Fue entonces que se tuvo que recurrir a Svalbard. Afortunadamente, Icarda había depositado duplicados de gran parte de su colección en la bóveda del fin del mundo antes de la guerra, por lo que ese año, 2015, la institución solicitó el retiro de algunas de sus semillas para trasladarlas a nuevos laboratorios fuera de Siria, donde los científicos lograron volver a plantar, cultivar y multiplicar los granos rescatados y entonces poder generar nuevas muestras para depositarlas nuevamente en la bóveda. Esto en caso de necesitarlas otra vez en un futuro, pues que es incierto. Así que este acontecimiento dejó ver que la estructura no solamente es un edificio simbólico construido para un evento catastrófico impensable, sino que los problemas son cada vez más reales y están, como puedes ver, a la orden del día, lo cual por supuesto pues también demuestra la efectividad de la bóveda del fin del mundo. Pero, volviendo un poco al incidente donde el agua se filtró por el túnel de la bóveda en medio de las lluvias y las temperaturas inusuales en Svalbard, hay que entender que aquello fue más que un simple contratiempo, ya que en realidad pienso pues fue una advertencia y también hay que saberla leer entre líneas. Porque quizá lo que aquí se está perfeccionando es la idea de construir y reforzar refugios para un futuro catastrófico, pero realmente no estamos avanzando en cómo evitar que ese futuro llegue, ya que seguimos preparándonos para un mundo donde ya no quede nada, cuando lo verdaderamente urgente debería ser impedir que lleguemos a ese punto, ¿no? Eso solamente es una opinión. Por lo que, pues como ya ha quedado comprobado que la bóveda funciona para restablecer la pérdida de semillas de un lugar específico, ¿cómo se podría dar certeza que, aun con las mejoras a la estructura, no habrá algún otro evento climático o quizá de otra índole que ponga en riesgo la integridad de los depósitos? Por lo que también pues vale la pena preguntarnos
si en realidad la bóveda del fin del mundo es totalmente infalible. Eso por una parte, y que realmente nos da mucho en lo que pensar. Y claro que te invito a que me compartas tu opinión en los comentarios, que yo estaré encantado de leerte. Pero continuando. Y por otra parte, aunque también esto es importante, y más allá de los problemas climáticos, también hay voces disidentes que no consideran a la bóveda del fin del mundo como una solución definitiva para la conservación de semillas para los cultivos. Y que estas críticas empezaron de hecho desde la inauguración del edificio en el año 2008, cuando organizaciones de agricultores y activistas por la soberanía alimentaria alzaron la voz. Uno de estos grupos, específicamente la ONG Grain, advirtió que la bóveda es, y cito, un avance más de una estrategia destinada a convertir el almacenamiento ex situ, es decir, fuera de su lugar, en el mecanismo dominante, de hecho el único, para la conservación de la diversidad de cultivos. Ya que de acuerdo a esta ONG, el depósito de Svalbard puede crear un falso sentido de seguridad en un mundo donde la diversidad cultivada en los campos sigue desapareciendo de forma acelerada. Entonces la organización sostiene que la bóveda, en lugar de proteger o de solo proteger la gran diversidad de semillas que han sido depositadas, también podría agravar los problemas de acceso y equidad al producto. Esto al concentrar la custodia de los recursos en instituciones internacionales, alejando a las comunidades que históricamente las han mantenido y las han producido. Así que en ese escenario, si una comunidad agrícola quisiera restablecer sus semillas tradicionales, podría quedar fuera del sistema, y no por falta de voluntad, sino por los filtros institucionales que controlan su funcionamiento. Ya que, como te comenté al inicio, no cualquier persona o grupo puede depositar semillas en la bóveda del fin del mundo, ya que los únicos autorizados son los bancos genéticos reconocidos oficialmente, instituciones gubernamentales o centros de investigación agrícola, donde el proceso requerido para hacer un depósito es el de firmar un acuerdo legal con el gobierno de Noruega y el Crop Trust, en el que se establece que las semillas seguirán siendo propiedad exclusiva del depositante, y que ni siquiera la administración de la bóveda puede abrir las cajas o utilizar las muestras sin permiso. Esto, sumado a que las semillas deben cumplir con condiciones muy precisas para que puedan ser almacenadas. Una de ellas es que deben ser, entre comillas, ortodoxas. Así lo manifiesta el sitio. Esto quiere decir que el producto pueda deshidratarse y conservarse congelado sin perder viabilidad. Por supuesto, también deben estar correctamente documentadas, libres de plagas y en paquetes sellados de aluminio trilaminado con sus respectivos códigos de identificación. Por lo que este sistema, y hay que decirlo, pues garantiza el seguimiento y la seguridad científica de las muestras, pero también limita el acceso de pequeños agricultores o de comunidades tradicionales, ya que pues, les podría ser sumamente difícil contar con la infraestructura o con los recursos técnicos para cumplir con los estándares establecidos para hacer algún depósito. Pero aquí, como paréntesis, es importante también mencionar que hay comunidades locales que ya han hecho depósitos en la bóveda, como lo es el caso de poblaciones quechuas y cheroques, en donde en 2015 y en el año 2020 respectivamente, hicieron algunos depósitos. Sin embargo, estos fueron a través de instituciones intermediarias reconocidas, lo que a su vez, pues de alguna forma también refuerza este problema de acceso y distancia entre quienes crean y cuidan la diversidad agrícola y entre las entidades que las almacenan. Así que, pues aunque la bóveda se presenta como un patrimonio común de la humanidad, la representación real no es del todo equitativa, ya que están mejor representados los países con sistemas científicos consolidados y bancos genéticos activos, mientras que regiones con menor capacidad técnica o financiera dependen de terceros para proteger su patrimonio genético. Así que como estamos viendo, pues sí hay mecanismos para lograrlo, pero aún así existen ciertos protocolos a los que definitivamente no se tiene acceso de forma tan sencilla. Entonces, pues sí, hasta en esto de las semillas hay desigualdades. Volviendo un poco y para rematar esas críticas que se han hecho por parte de la ONG Grain, hay un hecho que ya se está poniendo muy en manifiesto con todo esto que te estoy contando. Y es que confiar solo en el almacenamiento de semillas en congeladores en algún sitio en el fin del mundo no es una solución totalizadora, ya que de acuerdo a esta organización existen alrededor de 1.500 bancos genéticos en el mundo incapaces de preservar toda la diversidad de cultivos.
Esto se hace evidente porque muchos de estos bancos han sufrido pérdidas, por lo que de acuerdo a un comunicado de Grain, cito, miles de muestras de semillas han muerto durante el almacenamiento. Muchas otras se han vuelto inútiles por falta de información y un sinnúmero han perdido características únicas o fueron contaminadas genéticamente. Así que, en otras palabras, ningún congelador reforzado es infalible a largo plazo, como ya podemos estar viendo. Y aunque la bóveda de Svalbard es la más moderna, la más nueva y aparentemente la más segura de todas, lo que no puede evitar es que la biodiversidad siga desapareciendo fuera de sus muros. Inclusive, y por si no fuera poco, científicos y expertos de biodiversidad tienen otros datos, ya que por ejemplo un estudio de la Universidad de Columbia Británica manifestó que las semillas guardadas por décadas dejan de evolucionar junto con su entorno. Es decir, que si en un futuro no tan lejano se extraen estas muestras para reintroducirlas en nuevos cultivos, podrían encontrarse mal adaptadas a un clima ya cambiado y a otras condiciones que definitivamente ya no serán en las que se desarrollaron cuando fueron depositadas. Que a este fenómeno se le conoce como desfase biológico, y que quiere decir que el valor, entre comillas, o en mejores palabras, la vigencia biológica de una semilla antigua, puede disminuir con el tiempo si no se regenera periódicamente en las condiciones cambiantes reales. Además que no todos los cultivos alimentarios pueden almacenarse como semillas, ya que también existen raíces y tubérculos que no pueden ser depositados en Svalbard, dado que requieren otros métodos de conservación. Pero, inclusive para los granos almacenados surgen igualmente dudas en cuanto a logística, ya que realmente en un escenario de catástrofe global se van a poder retirar, distribuir y sembrar a tiempo las semillas para alimentar a la población, claro, pensando que aún hubiera población, ya que como hemos visto la bóveda del fin del mundo fue planificada más para enfrentar un desastre puntual o gradual, como lo fue el caso de Siria en el año 2015. Pero ante un evento de escala mundial, no sé, pensemos si toco madera de una pandemia pues más mortífera como la que tuvimos hace un par de años, pues quizá el papel de estas iniciativas quedarían bastante cortos. Por su parte, otro de los puntos controversiales está en el área de lo político. Por ejemplo, algunos gobiernos han dudado en enviar muestras, esto por un tema en cuanto a que pueda perderse el control real sobre su patrimonio genético, o sea, no confían del todo. Ya que se habla que la seguridad alimentaria no debe depender únicamente de instituciones globales, por más bien intencionadas que éstas sean. De hecho, en este tema surgen activismos importantes, como el de la hindú Vandana Shiva, que ha criticado la iniciativa de Svalbard, esto por considerar que solo está enfocada en una solución tecnológica financiada por fundaciones y gobiernos que pueden apropiarse y beneficiarse de los depósitos de semillas. Inclusive, escucha esto que es muy interesante, un estudio académico muy reciente de parte de Laura María Gutiérrez Prieto de la Universidad de Padua concluye que la bóveda, al servir principalmente a instituciones y bancos de genes, favorece un modelo de agricultura industrializada que deja de lado a pequeños agricultores y sistemas locales, donde las grandes corporaciones podrían beneficiarse al acceder mediante convenios a las semillas resguardadas y utilizarlas para desarrollar variedades comerciales sobre las cuales después obtengan las patentes, aumentando así su control sobre el mercado de semillas. Y aunque, como te dije, de acuerdo a los parámetros de la bóveda, solo los depositantes son quienes pueden hacer los retiros, en este mundo desigual y con dinero, todo se puede. Niéguenmelo. Por lo que, de acuerdo a esta postura, la bóveda sí puede servir como seguro, pero que podría comprometerse para estar solamente al servicio de corporaciones y de naciones ricas. Y mira, esto no se trata solamente de una teoría conspirativa, no. Ya que la bóveda del fin del mundo no depende únicamente del gobierno noruego, ya que su mantenimiento y buena parte de su logística están cofinanciadas por el Crop Trust, esta organización internacional fundadora de la estructura. Pero, si buscamos un poquito más allá y buscamos quiénes financian a esta organización, el asunto pues se pone un poquito más interesante o hasta podría ser un poquito más preocupante. Ya que, por ejemplo, la fundación de Bill y Melinda Gates, la Fundación Rockefeller y el Banco Nórdico de Desarrollo, entre algunos otros, están entre sus principales patrocinadores. Entonces, pues quizás estás pensando que esto no está mal, de hecho así se lee, así se ve, ya que pues estas organizaciones hacen actos filantrópicos.
y no quiere decir que necesariamente tengan el control sobre las operaciones de la bóveda. El problema es que organizaciones como Grain y varios especialistas en temas alimentarios consideran que esta red de patrocinadores no es tan neutral como parece. Ya que, por ejemplo, la Fundación Gates ha financiado, por otra parte, programas de investigación genética en África y Asia, impulsando cultivos híbridos de alto rendimiento. Por lo que la crítica hacia estas acciones no se queda solo con esta sospecha o este tufillo de que hay intereses superiores como puede parecer, sino en la contradicción aparente de que los mismos actores que financian la bóveda de Svalbard y donde se reúnen miles de variedades de semillas, impulsen a la vez en otras zonas la homogeneización de los cultivos agrícolas, que quizás son cosas distintas, pero pues siempre quedan este tipo de preguntas y estas dudas. Entonces, junto a estas inquietudes, pues se suma el peso que tiene, por ejemplo, también la fundación de la familia Rockefeller, que ya con el nombre pues es un poco suficiente para comenzar a preguntarse cosas. Ya que, por ejemplo, hace varias décadas los Rockefeller financiaron la llamada Revolución Verde, por allá de los años 50 del siglo XX, que fue un movimiento que definitivamente transformó la agricultura a nivel mundial, priorizando el rendimiento y la mecanización sobre la diversidad local. Y como puedes ver y escuchar, pues estos personajes no son nuevos para nada y siempre están metidos en algo a lo que le puedan sacar provecho. Y que incluso desde hace muchos años han definido y siguen definiendo la agricultura industrial que se maneja hasta el día de hoy. Y ahora también pues son financiadores de la bóveda global de semillas de Svalbard. Así que como escribiría la periodista de The Guardian Claire Hope al respecto de estos filántropos, cito: las fundaciones privadas tienen un historial de moldear la agricultura global a su imagen e intereses, y vaya que lo hacen, ya que como dice la periodista, suelen financiar tanto los problemas como las soluciones. Y esto también nos da mucho en qué pensar. Entonces, así que mientras esta bóveda se muestra al mundo como una iniciativa sin otro fin más que el de la cooperación internacional para la conservación de semillas, algunos investigadores ven en ella también un plan corporativo de alto valor, muy bien pensado y de forma anticipada, que pues en este punto la línea entre la conservación y el control se vuelve pues un poquito más delgada, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Sin embargo, y pues también vale la pena decirlo, frente a estas críticas y estos estudios que son bastante válidos y hasta necesario, pienso, para mantener vigilados los depósitos y el uso apropiado de estos, también por su parte hay defensores de la bóveda que han manifestado que la estructura nunca ha pretendido ser una solución única, sino que es parte de una estrategia integral. Por ejemplo, Kari Fowler, uno de los fundadores del proyecto, enfatiza que Svalbard complementa y no reemplaza la conservación en fincas y bancos locales, ya que se trata más de un respaldo de seguridad ante lo imprevisible. Y que de hecho la existencia de la bóveda ha motivado a muchos países a ordenar y a duplicar sus propias colecciones. Además que cada depósito en Svalbard conlleva acuerdos legales como el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos que reafirman los derechos de los países sobre sus semillas y promueven el intercambio justo de beneficios. Entonces, mira, para ir finalizando este episodio y después de todo esto que hemos revisado, vale la pena pensar si esta bóveda no es solamente una estructura para salvaguardar el futuro agrícola de la humanidad, sino que en realidad es un reflejo de lo que somos nosotros mismos como especie, donde claro, pues tenemos esta capacidad de construir un refugio para las semillas, pero al mismo tiempo somos responsables de provocar todos estos riesgos que las están amenazando. Ya que los depósitos que de hecho han sido cada vez más constantes y con mayores muestras, pues son celebrados y cubiertos por algunos noticieros como una gran hazaña, pues realmente yo personalmente no sé si sea como para tanta celebración. Ya que esto quiere decir que pues, se necesita un lugar alejado donde salvaguardar el patrimonio de ciertos países y regiones porque pues, en sus territorios pueden estar en peligro. Por lo que aquí, y para finalizar, me gustaría dejar un par de preguntas abiertas, ya que como te decía al inicio, pues pueden ser muy difíciles de responder, ya que siempre pues hay varias vertientes y dar una respuesta contundente a algún tema tan complejo como es este de la conservación, pues sería quedarnos bastante cortos en toda esta situación, por lo que en primer lugar yo lanzaría esta pregunta. ¿Basta con almacenar el patrimonio agrícola en estructuras de concreto bajo el hielo en el fin del mundo para garantizar los alimentos del futuro? Y
si habrá un mañana propicio para ello. Y también, ¿qué pasará en los próximos años y en las próximas décadas? Ya que es posible que la bóveda continúe recibiendo depósitos hasta llenarse por completo. Y entonces, quizás significa que seguimos fracasando en cuidar nuestro mundo y nuestros alimentos. Por lo que esta estructura será insuficiente y otras más tengan que construirse, incluso otro tipo de Doomsday Vaults, como se les conoce en inglés. Esto ya que no seremos capaces nunca de cuidar y valorar lo que todavía tenemos. Entonces ahí te dejo eso como preguntas para que reflexionemos juntos en este tema y que me compartas tus opiniones en los comentarios, que yo los voy a leer todos los que haya, ¿ok? Así que escríbemelo por ahí. Entonces, pues eso fue todo. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Eso me ayuda mucho para seguir creando contenido. Por supuesto, no te olvides de seguirme en mis otras redes sociales. Me puedes encontrar como @mundosconstruidos. También me puedes encontrar en tu plataforma de podcast favorito, como es Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Por ahí estoy por el momento. Y por supuesto, sígueme por YouTube, en donde puedes encontrar y ver muchísimas imágenes y referencias visuales que complementan muy bien este y todos los temas habidos y por haber. Así que muchas gracias por llegar hasta el final. Este fue el último episodio del 2025, esperando que tengas un muy buen 2026 y esperando que me sigas acompañando el próximo año, donde te voy a tener seguramente más historias y más mundos construidos que vale la pena analizar, conocer, explorar y todo lo que se pueda acerca de ellos. Entonces, muchas gracias. Yo soy Daniel Castillo y esto fue Mundos Construidos, donde cada espacio tiene algo que contar y tú un lugar para descubrirlo. Nos vemos la siguiente. Feliz año nuevo, te mando un abrazo y hasta la próxima.